Les cuento, este año gastaremos, o estamos gastando un 22% más nuestro presupuesto, entre comillas, navideño que en 2020. También se entiende, teniendo en cuenta que el año pasado había ciertas restricciones, ¿verdad? Quizás un poco más, todo más restrictivo, más dura que las que estamos viviendo ahora. De hecho, la previsión de gasto es de 116 euros más que el pasado año. En total, se prevé un gasto medio de 641 euros por persona. Pero, ¿en qué lo vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a gastar? Si de hecho ese gasto es seguro en muchas de las operaciones que hacemos. De todo ello y mucho más nos va a hablar nuestro siguiente invitado a través también del hilo telefónico. Él es José Carlos Cutiño, delegado en Andalucía de la Organización de Consumidores OCU, al que pasamos ya a dar la bienvenida. José Carlos, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues se vive un mes este de diciembre que dejamos atrás, también evidentemente este de enero, que para organizaciones de consumidores como la que usted representa son meses de mucha actividad, entiendo, ¿no? En cuanto a recomendaciones, en cuanto también a notas de prensa, valorando y realizando encuestas sobre el gasto en este caso, de los andaluces, en fin. ¿Cómo se está sobrellevando? Bueno, pues ha sido un año complicado, ¿eh? Lo veíamos ya venir cuando es cierto que final de año siempre conlleva para nosotros un esfuerzo adicional, sobre todo a nivel de testeo de mercado, de previsión de gastos, de seguimiento de precios. Todo esto este año ha sido especialmente complicado. Nos hemos encontrado por mor de la subida de la electricidad, de los carburantes, los problemas con los transportes marítimos, nos hemos encontrado con un incremento desmesurado de precios. Hemos tenido en los productos navideños precios históricos, y no solo en los productos navideños, la inflación se ha disparado. Es decir, realmente ha sido un año complejo a la hora de afrontarlo, y además muy marcado todavía por una, en principio, recesión de la pandemia, que luego se ha convertido en este disparate que estamos viviendo ahora con Omicron, ¿no? Con lo cual, pues las previsiones han ido cambiando prácticamente de un mes para otro. Nosotros hicimos unas encuestas de gasto a final de noviembre, en un momento en el que parecía que todo estaba más o menos controlado. Perdón. Y bueno, muchos de los conceptos que se tenían en cuenta en ese gasto, pues luego se han tenido que ver afectados, sobre todo los viajes, las comidas, etcétera, precisamente por la irrupción de Omicron y la avalancha de contagios. Es decir, ha sido realmente un fin de año complicado, y empezamos además otro pues con unas perspectivas bastante inciertas. No sabemos cómo va a evolucionar todo esto. Sí sabemos que empezamos pues eso, con unos precios desbocados, los más altos que podíamos esperar, en un incremento de precios que no conocíamos desde hace 30 años, y con algunas otras novedades en materia de protección de los consumidores, como puede ser la modificación de las normas de garantía de bienes de consumo y demás, que se suman, bueno, pues a las circunstancias de que entramos además en periodo de rebaja, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Un poco la tormenta perfecta. Sí, además hablaba mes a mes, pero también es que el propio diciembre, semana a semana o cada unos pocos días, iba cambiando la tendencia y la cosa. No hemos tenido una primera parte de diciembre muy distinta a la segunda mitad, ¿no? Desde luego, esto se ha reflejado en todo. Incluso nosotros dejábamos constancia, porque nosotros hacemos un seguimiento de los precios de determinados productos alimenticios propios de la Navidad, hasta 15 productos. Hacemos un seguimiento desde final de noviembre hasta vísperas de la Nochebuena, y este año se había producido un incremento desconocido de más de un 11%, partiendo además de precios que ya de entrada eran un 8% más caros que los del año pasado, ¿no? Evidentemente, como se han ido dando además cambios muy bruscos en las tendencias, pues todo se ha visto afectado. Muchas comidas que iban a hacer en restaurantes, en hoteles, etcétera, se han cancelado. Se ha incrementado el consumo doméstico. Muchos viajes que se iban a hacer con el gasto desplazado fuera de nuestro lugar de origen, pues se han terminado haciendo en ese lugar, pues precisamente porque se nos han quitado las ganas de viajar con la posibilidad de restricciones y demás. Y esto realmente ha cambiado por semanas,
es que realmente por semanas ha ido cambiando la percepción de la situación, la percepción del riesgo, la percepción de los precios, y esto nos ha puesto en una tesitura difícil. Nos hemos vuelto a encontrar con las consultas y las reclamaciones por cancelaciones, que en muchos casos pues no respondían a cancelaciones reales de los servicios, es decir, no se estaban cancelando vuelos, ni se estaban cerrando hoteles, ni había limitaciones a la movilidad, a lo mejor en la comunidad andaluza o dentro de España. Sin embargo, los usuarios han decidido no viajar pues por las circunstancias del COVID, y esto ha dado lugar, bueno, a situaciones realmente complejas desde una perspectiva jurídica y de protección de esos derechos como usuarios que nos asisten. En cuanto al gasto propiamente navideño de las familias, no sé si sigue un patrón común al de otros años. Vemos cómo las compras online, bueno, pues en muchos casos se sigue incrementando. Cada vez la gente tiene una percepción de mayor seguridad, también a veces avalada porque la devolución también de los efectos comprados pues es más transparente, más ágil, en fin. ¿Qué patrones se siguen también en estos meses de diciembre ahora a las puertas de un nuevo Día de Reyes a la hora de realizar esas compras, José Carlos? Pues realmente hemos recuperado los patrones casi de 2019. En nuestra encuesta los datos que salían era de que prácticamente recuperábamos el gasto anterior a la pandemia, desde luego en el tema de los regalos y demás sin problemas, y desde luego lo que sí ha venido para quedarse ha sido la tendencia a comprar online. La pandemia ha supuesto un avance en la introducción del comercio electrónico de prácticamente 4 años, según todos los expertos. Hasta un 45% de las compras que nos decían nuestros encuestados se iban a hacer a través de canales online. Se le ha perdido el miedo al comercio electrónico. Evidentemente, el comercio electrónico ofrece una cartera de productos, una oferta mucho más amplia, una tremenda comodidad porque podemos comprar sin salir de casa, sobre todo a quien tuviera reparo de ir a centros comerciales llenos de gente. Les ha permitido comprar desde casa cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, con una cartera de oferta tremenda, y además con determinada garantía, por ejemplo, el derecho de desistimiento, ese que tenemos durante 14 días desde que recibimos el producto, que bueno, pues estimulan esas compras. También es verdad que se han incorporado a ese mercado muchas personas que tenían poca formación digital, y eso también ha incrementado los riesgos, ¿no? Estamos encontrándonos también con un crecimiento del fraude online, el fraude de las tarjetas, el phishing, todo este tipo de prácticas que nos llevan a pedir, a recomendar que se extremen las precauciones. Pero es cierto que es una tendencia que ha llegado, que se va a quedar y que probablemente se va a incrementar para el futuro. Precisamente esto que acaba de comentar usted suele formar parte de esos 10 consejos que cada año realiza la OCU de cara a las compras navideñas. Si le parece podemos repasar algunos de ellos, si no la totalidad, porque yo creo que arrojan en muchos casos luz sobre algunos asuntos que, aunque parezca que tenemos claro a la hora de hacer las compras, no lo tenemos tanto. Pues sí, y de hecho nosotros, bueno, yo quisiera empezar por esa última parte precisamente, claro, porque me preocupa además como jurista, ¿no? Y porque lo estamos viendo en las compras, sobre todo online, ser muy precavidos. Nosotros recomendamos utilizar tarjetas monedero, tarjetas recargables, para no arriesgar más saldo del que realmente carguemos en esa tarjeta, porque ya digo que se están empezando a hacer frecuentes los fraudes por uso fraudulento valga la redundancia, de tarjetas. Hombre, nosotros los consejos generales son los típicos: partir de una lista y un presupuesto, además con un margen para ejecutar esas compras lo suficientemente amplio como para poder valorar todas las ofertas, precisamente porque un segundo consejo sería el de comparar antes de comprar, ver cuáles presentan una mejor relación precio, sobre todo además ahora que recurrimos tanto al comercio online, donde muchas veces no es oro todo lo que reluce, ¿no? Comprobar de verdad si los precios son tan buenos como parecen. Nosotros venimos advirtiendo que se manipulan los precios originales, que lo suyo no es
creernos que el precio original de una supuesta oferta, de una supuesta rebaja, es el que nos están diciendo, sino hacer un seguimiento de aquello que realmente necesitamos y pretendemos comprar en el lugar donde lo vamos a comprar. Desde luego, cuando compramos online, además de esa recomendación en cuanto a los pagos, comprar siempre en sitios de confianza. Nosotros, además, apostamos sobre todo por las compras dentro de la Unión Europea, precisamente para estar asegurados por la normativa comunitaria, indagar, porque hay páginas fraudulentas que se hacen pasar por otras buscando engañar al consumidor. Planteamos también buscar regalos alternativos, más solidarios, menos derrochadores, y desde luego no endeudarse en exceso. Nosotros ahí sí recomendamos no recurrir nunca a los créditos rápidos, que tienen unos TAEs altísimos y que realmente luego cuesta muchísimo pagar. Incluso si pagamos con una tarjeta de crédito convencional, recomendamos tratar de evitar los aplazamientos porque los intereses son muy elevados. Recordar, bueno, que sobre todo de cara a los Reyes Magos, recordarle que las diferencias de precio entre establecimientos suelen ser pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, hay que agudizar ahí el ingenio, pero a lo mejor muchas veces no merece la pena patear demasiado y sobre todo que esos regalos que se piden pues que sean adecuados a las edades del niño, que sean seguros y adquiridos a través de canales seguros. En cuanto a los precios para la casa, bueno, pues ahí está nuestro observatorio de precios navideños, lo he comentado antes, la subida ha sido brutal, buscar productos alternativos, anticipar las compras, algo que ya desde luego no podemos hacer, y buscar opciones bastante más sostenibles que esas que se han disparado de precio. José Carlos, yo no sé si cuando pasen las fiestas este mes de enero, cuando se habla de la tradicional cuesta de enero, va a ser cuesta como tal, si ya va a ser escalada libre con arneses o incluso de caída libre sin arneses. ¿Cómo se espera? Evidentemente vaticinar cómo puede ser es un tanto arriesgado porque son datos de terminar unas compras prácticamente con el Día de Reyes y afrontar el mes de enero. En todo caso, tal y como están las cosas, con esas subidas que comenta brutales en algunos casos de productos, de materia prima, etcétera, etcétera, habrá que ser muy precavidos, ¿no? Sí, nos vamos a encontrar, yo diría que más que una apuesta, un muro, porque además, claro, con este incremento de los precios generalizados, pues la capacidad adquisitiva se va a ver muy mermada. Habrá que ver cómo recogen luego los convenios laborales, colectivos, etcétera, este incremento y cuándo y cómo recuperamos esa capacidad adquisitiva. Mientras tanto, nos tememos que las subidas han llegado para quedarse, van a ser estructurales y por lo tanto habrá que hacer un sobreesfuerzo, con lo cual, bueno, pues tenemos un invierno especialmente duro para los bolsillos de los consumidores. José Carlos, por último, ya por afrontar, sabe que en el inicio de cada año se hacen, bueno, pues proposiciones, propuestas, deseos que quieren que se cumplan en 2022. A nivel de consumo, a priori parece que va a ser también un año complicado con la subida constante de la luz, etcétera, etcétera. Desde la Organización de Consumidores OCU, ¿qué previsiones tenía a este respecto de cómo se puede comportar este año? Parece que los mercados a futuro auguraban que a partir aproximadamente de primavera se pudiera moderar el precio. Realmente ya a final de año hemos tenido también una cierta caída, pero bueno, las experiencias anteriores nos llevan a desconfiar de estas previsiones y desde luego si no se toman medidas estructurales para establecer otros criterios a la hora de fijar el precio en los mercados, el precio minorista, ¿no?, el precio que paga el consumidor, pues vamos a seguir expuestos a este tipo de vaivenes que nos están haciendo mucho daño en el bolsillo. Vamos a ver cómo se comportan y a partir de ahí, bueno, pues a ver si es cierto, si es verdad que de alguna manera se normalizan los mercados. De todas formas, como digo, las subidas de precios, no ya en la electricidad, sino esa subida que se ha generado en otro tipo de productos, difícilmente se revierte, con lo cual nos tememos que vamos a tener que aprender a convivir con ella. José Carlos Cutiño, de la OCU, muchísimas gracias por la atención prestada y feliz año. Gracias a vosotros, igualmente, feliz año. Pues dejamos a José Carlos Cutiño, como saben, delegado en Andalucía de esta Organización de Consumidores, OCU, y nosotros con él vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy, prácticamente 7-8 minutos para alcanzar juntos
las 12 del mediodía. Solo me resta, evidentemente, emplazarles a la jornada de mañana. Volveremos a estar con todos ustedes, como siempre, aquí en Jerez al Día. Fue un placer. Feliz jornada.